Ok, buenas tardes, buenos días, buenas noches, profesor JP. El video de aquí es para explicarle el funcionamiento del circuito de la aplicación del laboratorio 2 del curso de circuitos analógicos. Básicamente este es mi circuito implementado y lo que he realizado, eh, un, se me pide realizar un circuito, diseñar un circuito que lo que haga es proteger la carga RC contra una inversión de polaridad de la fuente de alimentación. Entonces me dan una fuente de alimentación continua y me dicen, si es que se invierte esta polaridad, lo que yo necesito es que el voltaje sea cero cuando se invierte la polaridad. Y cuando no se invierte la polaridad, pues básicamente el voltaje de mi carga se mantenga en 9 voltios, ¿no? En casi 9 voltios, porque tenemos un pequeño margen de error del más o menos 5%. Entonces, lo que hemos diseñado aquí es justamente la fuente de alimentación, vamos a simularlo, la fuente de alimentación, un transistor tipo N y una resistencia, ¿no? Que en este caso es de 100 ohmios. Entonces, lo que hemos hecho es básicamente, si se dan cuenta, por ejemplo, ahorita estoy midiendo el voltaje de la resistencia y puedo observar que es casi 9, ¿no? Entonces, es 9 voltios lo que está pasando ahorita por la resistencia, es casi 9. Cumpliría con el margen del más o menos 5%, ¿no? De lo que me piden. Ahora, eh, ¿qué sucede si yo invierto la polaridad? O sea, si este circuito yo invierto la polaridad, entonces lo dejo de simular, esto lo cambio la polaridad de mi fuente, lo coloco más bien ahora al revés, estoy cambiando la polaridad. Si lo simulo, observo que al tener una fuente de menos 9 voltios, ahora no fluye, no hay una diferencia de tensión entre las terminales de mi resistencia. Básicamente, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto? Porque, por ejemplo, ahorita mi transistor está trabajando en la zona de corte. ¿Por qué? Porque ahorita mi VGS, la tensión entre el gate y el surtidor es de menos 9 voltios. Entonces, si yo hago esa comparación sabiendo que mi voltaje T es igual a 2 mínimo de voltaje o 4 máximo de voltaje, entonces la diferencia que yo voy a tener al momento de hacer mi comparación simplemente no va a cumplir. Entonces, eso me dice que mi transistor está en zona de corte. Entonces, como está en zona de corte, no va a fluir una corriente y por lo tanto no va a haber una diferencia potencial en mi resistencia. Ahora, ¿qué sucede cuando no estoy en mi región de corte, más bien cuando ahora mi voltaje es el positivo, ¿no? Cuando ahora sí existe una diferencia potencial, mi transistor está trabajando en mi zona óhmica. ¿Por qué? Porque acá mi voltaje de GS vale 9 voltios, mi voltaje T ya sé que siempre vale entre 2 o 4, entonces cuando yo haga la comparativa, también tengo que saber que mi VDS lo he medido y me sale menos 11,7 milivoltios, entonces cuando yo hago la comparativa, concluyo de que sí fluye corriente por mi drenador, o sea, sí va a pasar una corriente, entonces como pasa una corriente, mi resistencia, existe una diferencia potencial, ¿no? Entonces es casi la misma. En vez de que sea 9 exactamente, siempre hay una ligera variación. Entonces, en este caso está dentro del rango permitido, ¿no? Y básicamente este sería el funcionamiento de mi circuito. En este caso está en la región óhmica y en el otro caso estaba en la región de corte, ¿no? Y ese es el funcionamiento del circuito. Muchas gracias. Hasta la próxima.